Bueno, Nino Casanello, bienvenido. Nino Casanello Foghini, abogado experto en materia penal y un tema que entró en boga hace pocas semanas atrás, la propuesta de reforma para permitir que bases militares se incorporen a la actividad nacional. ¿Tu opinión, Nino? Muy buenos días, Pocho. Bases militares Andrés. extranjeras, ¿no? Sí, bueno, pues sin duda alguna una nueva de las aristas en la discusión de seguridad. Tenemos que ver, ya la comisión a nivel de asamblea se ha conformado, ya tiene una presidenta, un vicepresidente. En las próximas horas deben estar anunciando el cronograma de actividades, las personas que van a recibir en la comisión. Eventualmente tendremos un primer debate, 90 días después un segundo, veremos si lo aprueba el proyecto de la asamblea, pues y si es así, si los tiempos los acompañan, a lo mejor tenemos referéndum de cara a la segunda vuelta, muy probablemente del proceso electoral del 2025. Es importante entender el tema de las bases extranjeras como un abono, digámoslo así, algo que suma a las dinámicas contra la inseguridad. No es una receta absoluta y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que recientemente, después de una discusión de casi 2 años, lo digo así porque se sometió 2 veces a referéndum, por ejemplo, tenemos el tema de la extradición, ¿sí?, como herramienta también para luchar contra las estructuras de delincuencia organizada. Si bien es cierto, y esto hay que tenerlo claro, la reforma está en términos generales, esto supone mañana la posibilidad de que estos FOL pasen a ocupar las bases, se las cedan o las instalen en diferentes espacios del país, y me refiero a FOLS particularmente con nuestra relación histórica con el gobierno de Estados Unidos. Otrora nuestro principal mercado de exportación de droga, siendo Ecuador un país de tránsito que hoy aparentemente está transicionando hacia una ligera producción, pero tenemos que tener en cuenta que hoy el mercado boyante, el de mayor crecimiento, es el europeo. Entonces tal vez mañana tengamos también la posibilidad de implementar esto de cara a alguna pues, de las naciones más afectadas hoy por el tráfico, como lo pueden ser Bélgica, como lo puede ser Holanda, pero dependerá de la política exterior de cada país. Como lo han dicho en varias ocasiones, el hecho de que se reforme la Constitución no significa que pasado mañana tenemos pues, una base militar de otro país. Nino, muy buenos días. Óscar del Bruto te saluda. Y un poco para que entiendan nuestros radioescuchas y nosotros mismos, exactamente qué hacía la base militar de los americanos en Manta cuando estaba ahí y qué hacen bases parecidas que tienen los americanos, por ejemplo, en Colombia. Bien, en el marco original de la concesión de la base Eloy Alfaro, en el año 98, pues que entró en vigencia en el 99, básicamente era lucha contra el narcotráfico, control del llamado Corredor del Pacífico, ¿sí?, sobre la base del abastecimiento al llamado Cartel del Pacífico en esa época, a las fuerzas disidentes colombianas, que de una u otra manera empezaron a capitalizar el tráfico desde el Corredor Pacífico, pues, ¿no? ¿Pero era un trabajo de inteligencia o también...? Era un trabajo de sobrevuelo, de monitoreo. Entendamos pues que hay diferentes medios para transportar alcaloides. Hay por vía marítima, algunos por vía aérea, otros por cruces fronterizos. Y claro, estos aviones especializados lo que hacen, un poco para que nos entienda la ciudadanía, es medir aquellas aeronaves que tienen bajo vuelo, poder medir en alta mar movimientos inusuales pues, de embarcaciones, y claro, nos da no solo un mejor perfilamiento de nuestra costa, un mejor control de este tránsito, sino también pues, una noción de cuáles son las rutas utilizadas por estas estructuras. Hoy además variopinto, ¿no? Hoy estamos en un momento de diversificación, de hipercompetencia a nivel regional, con más estructuras de delincuencia organizada que nunca, tratando pues de traficar de todas las maneras imaginables, ¿no? Desde contaminaciones en alta mar, que las estamos viendo cada día más con incautaciones extraordinarias. Estamos llegando a un 36% de incautaciones por encima a lo que se vio el año pasado en esta misma época. Pero claramente, pues, y aquí me permito decirlo, es solo una arista más del control. Aquí tenemos otras graves dinámicas que tenemos que abordar conjuntamente con la colocación de cualquier base militar que quieran colocar mañana de cara a un tratado, no solo con Estados Unidos, sino con cualquiera de los países europeos que están afectados. Y creo que suma, no creo que es un momento de coyuntura donde podemos darnos el lujo, sobre todo con los problemas que estamos viendo, pues de rechazar este apoyo si es que se da. Ya en lo geopolítico, pues que si supone un plan o no, debo decirlo totalmente, hoy por hoy en el mundo
hacia el lugar donde veamos, pues habrá un interés del otro país en la colocación de un puerto, de una base, de una instalación, ¿no? Y sin ir muy lejos, veamos el reportaje que nos hacía el año pasado, me parece, la revista Vistazo, respecto a la posibilidad de existencia aquí de agentes de policía chinos sin permisos de operaciones en el país. Entonces, por lo menos que se transparente y sepamos dónde están colocadas pues las misiones de aquellos países que quieran hacerlo. Nino, clarísimo el análisis. Yo quisiera que nos expliques, para que la ciudadanía nos entienda, porque a veces uno se confunde en estos procesos de reforma constitucional. Tú podrías ser muy sucinto, más allá que ya lo dijiste al principio, pero se ha nombrado una comisión que presidida por una... la asambleísta Garzón. La asambleísta Garzón. ¿Qué función va a tener esta comisión y cuáles serían los siguientes pasos y cuándo el pueblo ecuatoriano pudiera decidir, o esto no pasa por el pueblo ecuatoriano y solamente se queda en la asamblea? Bien, ahí la respuesta es dual, ¿no? La comisión pues va a generar un cronograma de trabajo, va a escuchar a los expertos, va a escuchar al presidente que ha propuesto pues esta reforma, va a ver la estadística, va a llamar a expertos, va a llamar a personas de otras aristas de pensamiento que creen que, por ejemplo, podría ser una afectación a la soberanía, que así fue recogido por el Poder Constituyente en el 2008, y de esta discusión va a generar un informe. Este informe va a ser sometido a un debate. En este debate pues las personas harán sus correcciones, es básicamente un texto de ¿está usted de acuerdo o no con suprimir el artículo que prohíbe la colocación? Ahí viene de la bases primera y te extranjeras? interrumpo. Correcto. ¿Ese texto que ha mandado el presidente puede ser modificado o se tiene que conversar dentro de ese contexto? Debería ser dentro de ese contexto porque así lo calificó la Corte Constitucional, pero la realidad es que el debate legislativo va a llevar a que hagan una propuesta, mociones donde lo van a querer modificar, ¿no? Y aquí sí rescato un comentario, lo escuchaba hace poco en uno de los programas de Carlos Vera. Tenemos que tener en cuenta que abrir esta posibilidad no solo supone hacerlo para Estados Unidos de América. Para otros países. Para varios países. Y eso supone también que si mañana hay un cambio en las dinámicas geopolíticas, pues a lo mejor tenemos una base china también. O rusa. En el Ecuador o rusa. O sea, cooperación es cooperación. Yo no sé por qué aquí se enronchan y se vuelven locos. Esta mentalidad traza pueblo. ¿Acaso es que vienen a invadirnos? ¿Acaso es que vienen a atacarnos? ¿Acaso es que vienen a perjudicarnos? En todo caso vienen a colaborar no solamente en lo de fondo, que es la vigilancia, sino también en lo de forma. Dinamizan el comercio en el lugar donde están, como ocurrió con Manta en esa ocasión, mejoran las pistas de aterrizaje, como ocurrió con el aeropuerto de Manta. O sea, solamente los atrasapueblos son los que siempre le ponen reparos a este tipo de cosas, porque tienen como carcomido lo dogmático en la cabeza. O sea, ellos no tienen neuronas, tienen eso carcomido ahí, esos conceptos dogmáticos que no los dejan ver más allá de las narices y se enfrascan siempre en lo mismo. Nino, o sea, finalmente esto de aquí no lo va a resolver esta asamblea. Muy probablemente no es lo que muchos especulan, salvo pues que el cronograma vaya muy acelerado, que el debate sea rápido. Luego tenemos 90 días pues para meditar ese primer debate. Un segundo debate, un texto que si se aprueba, porque si no se aprueba y terminó el tema, eventualmente será remitido para que la ciudadanía pueda dar su voto a favor o en contra. Bueno, te queremos agradecer, Nino, por tu siempre valiosísima, brillante y clarísima exposición.